y decir unidos, no estoy solo o no estoy sola. Es para mí muy placentero darle la bienvenida a nuestro querido doctor Trajano Lugo, presidente de APMEDE, quien nos va a dirigir unas palabras a manera de saludo navideño. Trajano, tienes la palabra. Trajano, estás con el micrófono cerrado. Ya, perdón. Okay, Ahí creo que ya. Sí. Bueno, decía que buenas noches con todos. Marta Lucía, buenas noches. Gracias por tu introducción. Y a todos, gracias por estar presentes. Para mí, para nosotros, es importante estar reunidos acá, es alcanzar diagnósticos y tratamientos oportunos y eficaces, tanto para esclerosis múltiple, para neuromielitis óptica y a futuro en muchas más enfermedades desmielinizantes que ojalá no sigan apareciendo, pero si aparecen estaremos trabajando en ellas. Tengo el gusto y en realidad el inmenso honor de escuchar las siguientes ponencias que vamos a tener sobre estudios de remielinización y para ello contar con brillantes profesionales de investigación en el ámbito internacional y nacional. Ulloa Navas, obviamente el doctor Patricio Correa y desde luego la doctora Ana Toral. Marta Lucía nos va a hacer la introducción en su momento de cada uno, pero el motivo de esta reunión, y gracias por la presencia, es más allá de estar juntos en esta tarea titánica que tenemos de todo lo que se pueda compartir. Ciertamente darles un fuerte abrazo navideño y que tengan unas felices fiestas rodeados de sus familias. Reciban un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Trajano, por tus buenos deseos y por la compañía durante este tiempo desde la creación de APMEDE. Uno de los objetivos de esta reunión es justamente intercambiar información sobre investigaciones llevadas a cabo sobre remielinización. Para ello, contamos con la intervención internacional de la máster María José Ulloa Navas, investigadora en neurociencias. Ella es graduada de Bioquímica y Ciencias Biomédicas por la Universidad de Valencia, máster en Neurociencias Básicas y Aplicadas, Doctociencias en el laboratorio del profesor García Verdugo de la Universidad de Valencia. Ha participado en varios congresos internacionales cuyo tema central ha sido la esclerosis múltiple y edición genética. Ha escrito varios artículos publicados y en preparación están algunos estudios de oligodendrogénesis y edición genética. Le doy la palabra a María José y me adelanto a agradecerle por aprobar estar con nosotros esta noche. Bienvenida a nuestro país y a este espacio de encuentro. María José. Ella va a tratar el tema de cómo se realizan los ensayos preclínicos en remielinización y cómo se hacen los estudios desde cultivos celulares hasta modelos animales. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Marta Lucía. Muchas gracias a todos los pacientes de APMEDE. Para mí esta es una gran oportunidad de poder compartir con ustedes y también escuchar un poco lo que ustedes tienen para darme a mí. Como ustedes saben, yo trabajo en un laboratorio, no veo pacientes, casi todo lo que veo son ratones. Entonces, saber qué sienten los pacientes para mí es muy importante para empezar a desarrollar tratamientos. Lucy, nos compartir la pantalla para ir
pasando las diapositivas preclínicos que estamos haciendo para enfermedades mielinizantes. ¿Cómo se hacen y a dónde vamos? Bueno, lo primero, ¿para qué se hace un estudio preclínico? Antes de ir al humano, lo que tenemos que hacer es tener terapias seguras y eficaces para los pacientes. Ese es el objetivo máximo que tenemos que alcanzar. Es importante saber que solamente en esclerosis múltiple se calcula que solo 1 de cada 5.000 tratamientos que probamos llega a la clínica. Entonces hay que darle clic donde dice presentación con diapositivas en la parte superior. Ay, es que no me deja porque dice que solo el anfitrión puede compartir las pantallas. Ok, ya vamos a El solucionar. anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ya va, danos un segundo, porfa. Muchas gracias. Si le hacemos zoom con nuestro celular también podemos ver. Sí, si quieres, María José, ve avanzando, que sí lo estamos viendo, solo que pequeño, pero puedes avanzar. Es que la pantalla no es mi pantalla. Marta Lucía, yo sí veo que ok. pantalla completa. Sí, Ya, pero la ahí, función ok, tiene que dejar ya. de compartir para que comparta María José. Ahí aparece completa, aparece. Ya, Sí, ya está bien. Ya puedes seguir. ¿Sí la ves, María José? sí, pero no puedo pasar las diapositivas porque no es mi presentación. Lo que yo digo es, Sí, la tiene el administrador del Zoom. Martín Bueno, Lucía, entonces- tienen que dejar de compartir el administrador para que la María José tenga la oportunidad de compartir ella directamente. Y habilitarle a ella para que comparta. Es que así puedo pasar mejor las diapositivas. Ok. Ya, María José, porfa, ¿puedes poner clic en donde dice Remote Control o control remoto en la parte de arriba de tu computador? No tengo esa opción. Ya, ok. A ver, dame un rato. Te hago... Opciones. No tengo esa opción, perdón. Te debe de aparecer un mouse No. en la parte de arriba o un lapicito, nada. No. Solo me aparece la barra del Zoom. O sea, Zoom, reunión, ver, editar, ventana y ayuda, pero no me aparece nada más. Ya, aquí, dame un ratito. Ya, ok, María José, ahí puedes ver si puedes compartir tú. A ver. Perfecto. Ahí sí. Ahí, ¿pueden ver la presentación? Sí. Ya. Sí. Bueno. Sí. Entonces, perfecto. Entonces, como les decía, en esclerosis múltiple se calcula que solo 1 de cada 5.000 tratamientos que se desarrollan en cultivos celulares en animales llega a los humanos.
Entonces hay muchísima gente trabajando y sobre todo en remielinización. La remielinización es la diana que en este momento la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple se está planteando como prioritaria, porque los tratamientos para frenar la inmunidad hay varios, pero para remielinización actualmente no hay ninguno. Entonces, eso, lo primero que nosotros hacemos es buscar a dónde le podemos entrar a la enfermedad, qué agente terapéutico podemos utilizar. Podemos utilizar agentes químicos, como pueden ser los fármacos. Podemos utilizar células que son células madre. Y actualmente estamos probando utilizar virus. Esto es muy interesante y es en lo que yo trabajo porque toda la gente ahora piensa virus mal. Pero nosotros somos capaces de generar virus para modificar las células y que estas células puedan generar más mielina. Esa es una de las estrategias modernas que se están planteando. Este tipo de estrategias ya se están utilizando sobre todo en cáncer. En cánceres que eran incurables, actualmente estamos utilizando virus para modificar genes y que la enfermedad ceda. Después de tener un agente identificado, ¿qué es lo que probamos? Vamos a hacer un ensayo in vitro. Entonces, eso se hace utilizando cultivos celulares. ¿Qué cultivos celulares utilizamos? Los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son las células del sistema nervioso central, o sea, del cerebro y la médula, que funcionan para mielinizar y remielinizar. Cuando ya tenemos algún resultado prometedor en los cultivos celulares, nos vamos a los animales. ¿Qué animal por excelencia utilizamos para las enfermedades desmielinizantes del ratón? Porque por muchos años hemos podido estudiar muchos modelos en ratón que pueden imitar más o menos bien la enfermedad. Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo. Como les había hablado, la fase inicial es la búsqueda de la identificación de agentes terapéuticos. ¿Cómo buscamos un agente terapéutico? Actualmente, que estamos en la era de la medicina personalizada, buscamos un gen. ¿Qué gen está funcionando para mielinizar o desmielinizar? ¿Qué gen es diferente en un cerebro normal o en un paciente de esclerosis múltiple? Uno de los ejemplos que les voy a poner es de una investigación reciente que estamos realizando. En los cerebros humanos, los recién nacidos no terminan todavía de mielinizar su cerebro y hasta los 2 años producen una gran cantidad de mielina. Esa es una pista para nosotros buscar qué hacer. En estos dibujos que les estoy mostrando hay unas células. Estas células son las células que se marcan con un gen que tienen esta forma de estrellita, que es el gen BCAS1. Este gen se ha visto que está sobreexpresado, o sea que hay mucha cantidad de estas células en las placas de esclerosis múltiple que sí se remielinizan. Y en el niño que va a mielinizar hay mucho más. Entonces vimos primero cuáles eran las diferencias en este gen y es lo que estuvimos trabajando ahora en un adulto. Como pueden ver en el niño hay muchísimas de estas células y eso significa que hay mucha mielinización. Ahora estamos buscando qué hace este gen para producir tanta mielina y que los oligodendrocitos sean tan eficientes. En un adulto, este es el cerebro de un adulto de 50 años, estas células ya no existen. ¿Cómo podemos activar o reactivar estas células? Aunque es verdad que en un paciente de esclerosis múltiple, estas células sí se ven aumentadas, pero no en una cantidad suficiente para poder reproducir la mielina. Estamos buscando con virus cómo podemos activar este gen para que sea más productivo. Aquí quiero decirles algo muy importante. Para nosotros es muy, muy importante contar con muestras de tejido. Entonces, para poder hacer todos estos estudios, contamos con gente que nos dona sus cerebros. Para nosotros es muy importante esto, porque no podemos estudiar las enfermedades si no contamos con tejido. Así que si en algún momento aquí se podría hacer un banco de donación de cerebros, sería genial. Y bueno, una vez que tenemos identificada la diana terapéutica, como en este caso sería el BCAS1, este gen que produce muchísima mielina, ¿qué puedo hacer y qué hace este gen para que yo pueda producir mielina? Esto es en lo que actualmente estamos trabajando. Una vez yo identifico un gen o una diana terapéutica que me puede servir a mí, me voy a los ensayos de eficacia in vitro. Es decir, yo cojo lo primero un animal
que en general es un ratón, y sobre todo las crías de ratón ponen muchos oligodendrocitos, tengo que aislar el cerebro y de ese cerebro aislar las células que son oligodendrocitos. Y una vez tengo las células en una placa de cultivo, pruebo los fármacos del virus y las nanopartículas, o lo que yo quiero usar como agente terapéutico. También probamos estas terapias en células humanas, pero es muy difícil conseguir cerebros vivos. Usualmente utilizamos células que provienen de resecciones quirúrgicas de tumores o de pacientes de epilepsia, porque los pacientes de epilepsia y los tumores se sacan cuando el paciente está vivo. Entonces, el tejido que está alrededor, nosotros procuramos usar para sacar células para probar terapias en otro tipo de enfermedades, como puede ser la esclerosis múltiple. Y estos son los resultados que podríamos ver en un cultivo. En la primera foto de arriba, el oligodendrocito, que le pusimos un virus marcado con verde, y por eso podemos ver la célula verde, y lo que vemos en rojo es mielina. Esto se puede medir. Si nosotros vemos que efectivamente se está produciendo la mielina, no dudamos en pasar a un modelo de ratón. Igualmente, abajo, lo que ven es una pirámide que es lo que actualmente se está usando para medir cuánta mielina puede producir un oligodendrocito cuando yo le pongo un fármaco. Cuando la célula se pega a la pirámide, todos estos bracitos de expansiones que ven que se abrazan es mielina. Si yo pongo un fármaco, más de pasar al animal vivo. Y en la foto de la derecha, que no sé si se ve, en esta foto de la derecha, esto es la mielina. Estas capas negras que vemos que se acumulan son la mielina. Si nosotros contamos que hay muchas capas negras, esta terapia es eficiente para remielinización y vamos adelante. Hay un debate muy grande sobre el uso de alimentación en los laboratorios. Es muy difícil, o sea, no es fácil que yo diga voy a utilizar animales en mi experimento ya, sino que paso por un comité de ética, me dan un número definido de animales y yo tengo que asegurar que lo que yo voy a hacer puede tener beneficios en el futuro. Es muy burocrático y está muy regulado el uso de animales. No son cualquier animales. Los ratones que utilizan un animalario que está muy regulado. Está regulado lo que ellos comen, la composición de la comida, tienen que tener comida a disposición, agua a libre disposición, tienen que tener recreación a libre disposición porque los animales no se pueden estresar. Y todos estos filtros y estos tubos que vemos aquí son tubos que les purifican el aire. Cuando nosotros vamos a entrar al animalario tenemos que estar estériles, limpios, porque nosotros no les podemos contagiar nada a estos animales. Estos animales están muy limpios y es lo que... Y a la derecha les pongo un ejemplo de lo que se llama el enriquecimiento ambiental. El uso de animales exigen que los animales tengan enriquecimiento ambiental. No solo los animales son maltratados, ni les sacamos de ningún sitio raro, sino que son animales que se crían ahí. Ese es un debate muy grande porque normalmente la gente ve fotos de unos monos encarcelados y eso no es así. O sea, casi nadie usa monos, es prohibido usar, no podamos usar nada más simple. Y siempre nos dan el menor número de animales posibles. Una vez dicho esto, les paso a los modelos de animales que utilizamos en las enfermedades desmielinizantes. Los más comúnmente utilizados son ratones y existen 3 modelos. Los ratones usualmente son ratones normales a los cuales nosotros les provocamos una lesión que puede ser de 3 formas. Inmunizándoles o poniéndoles un estilo de vacuna con una parte de la mielina para que ellos creen los anticuerpos contra la mielina, que es el modelo EAE. Este es el modelo más utilizado porque es un modelo que provoca en el animal una desmielinización general y sobre todo también activa el componente inmune. Entonces tengo las 2 cosas que suele tener la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica, que es desmielinización y activación del sistema inmune. Entonces aquí en la foto de la derecha les estoy poniendo un dibujo. Este es un cerebro de ratón cortado.
y la parte que es café está teñida para una proteína de la mielina. Es decir, más café, más mielina. Cuando nosotros les ponemos que se hagan autoinmunes contra la mielina, como pueden ver a la derecha, desaparece. Y el ratón a los 7 días deja de caminar, empieza a perder funciones y tenemos que estar regulándole porque tiene que comer y todo eso. Entonces, aquí a la derecha en la esquina les puse una foto. Este es un ratón que ya no puede caminar y que es un poco un modelo de la enfermedad. Otra forma de darle esclerosis múltiple a los ratones para poder probar los tratamientos es darle un químico que se llama la cuprizona. La cuprizona se da a través de la comida. Las ventajas de la cuprizona es que es un modelo muy fácil de generar, que tú le pones cuprizona y el ratón solo va generando la enfermedad. Genera igual una desmielinización general que es muy robusta y muy homogénea en todos los animales y se puede ver de la misma forma. De la foto que les puse, que es un cerebro de ratón, la parte café es la mielina. Si yo le induzco el EAE o la cuprizona, la mielina se pierde. Y hay una tercera forma de inducir, que es inyectando lisofosfatidilcolina de forma intracerebral. ¿Qué produce esto? Este es un modelo más de una placa de desmielinizante más que una desmielinización general. Este dibujo azul que le estoy poniendo abajo también es un corte de un cerebro de un ratón, donde se puede ver que hay una franja que es todo azul, que es del cuerpo calloso del ratón, que es la parte más mielínica. Cuando yo inyecto el químico, se ve que hay una pequeña bolita blanca. Esto es la desmielinización. Es un área focal, es como una placa de esclerosis múltiple. Lo bueno de esto es que podemos, es mucho más fácil de medir si hay o no hay remielinización. Desventaja de este modelo, es difícil de producir porque necesita anestesiar el animal y para inyectar el químico el animal tiene que estar totalmente dormido. Y siempre tenemos que garantizar que el animal no sufra y un veterinario controlando todos los procedimientos, que el animal no sufra o que sufra lo menos posible y que el animal además reproduzca de la forma más fiable la enfermedad. Eso es muy difícil porque yo puedo medir la movilidad del animal, pero no puedo medir si el animal está fatigado, si el animal tiene déficits cognitivos. Todos los problemas que tiene un paciente de esclerosis múltiple, tenemos muchas limitaciones en los animales. Por eso es que no todo lo que probamos sirve. Y bueno, finalmente les voy a poner lo que hacemos para producir el ensayo clínico de seguridad y eficacia in vivo, es decir, en el animal. Escogemos uno de los 3 animales modelo y determinamos cuáles son los controles, o sea, a cuáles no les damos el fármaco, para medir las diferencias entre los que les damos y no les damos el fármaco. Damos una intervención que pueden ser fármacos, virus o células madre. Y miramos luego hacemos análisis para ver si el experimento es exitoso o no es exitoso. Y cuál es la seguridad que me puede producir este experimento para luego pasar al humano. Hacemos análisis estadístico de los resultados y si todo sale bien, pasamos a un ensayo clínico. Pasar a un ensayo clínico pasa 1 de cada 5,000 veces, porque los ratones, como les digo, no son un muy buen modelo, pero son muy homogéneos y no es lo mismo tener un ratón que tener un humano. Les voy a poner un ejemplo del experimento con el que yo empecé para ver las fases de los ensayos preclínicos. Nosotros quisimos probar qué pasa si ponemos células madre de oligodendrocitos en un ratón que tiene desmielinización. Sacamos las células madre de los ratones perinatales, que son ratones bebés, que tienen muchas células madre, para probar si eso aumentaba la remielinización. Entonces, nuestro primer paso, escogimos un modelo de ratón en el cual tenga una placa desmielinizante para inyectar las células en otro punto y ver si las células se pueden mover hacia la placa y cuánto remieliniza. Entonces, esta es la forma que les operamos los ratones por coordenadas, alteramos lo que menos podemos del cerebro, le provocamos la enfermedad desmielinizante y a continuación inyectamos las células madre.
marcamos las células madre en color verde para ver si las células se movían o qué pasaba, y efectivamente logramos identificar células madre en el cerebro de color verde, que son las que se ven en esta foto de color verde. Pero ¿qué pasó? Nos fuimos a otro microscopio más potente y cuando fuimos a encontrar esas células madre, las células madre estaban muertas. Porque la propia microglía, es decir, el propio sistema inmune del cerebro del ratón, les mataba y no dejaba que remielinizten. Entonces, estas son dificultades que uno piensa que va a ser sencillo, pero luego no vamos a llegar a un ensayo clínico. Y bueno, esta es nuestra expectativa. Esta es una imagen de un microscopio electrónico de transmisión, que es con lo que nosotros solemos trabajar. Lo que se ve aquí son axones y la capa negra que tienen alrededor son la mielina. Mientras más gruesa sea la capa, mejor mielinización. Cuando uno, a la foto de la mitad, induce una desmielinización, toda esta capa negra alrededor de los axones se pierde. ¿Y cuál es nuestro gold standard, nuestro sueño de lo que queremos ver? Es que estas capas se vuelvan a formar. Cuando nosotros vemos en el microscopio electrónico de transmisión que esto pasa, la terapia que estamos utilizando es eficiente y podemos dar el paso. Y eso es lo que quería decirles. Muchas gracias. Y estos son los miembros de mi laboratorio con los cuales trabajamos en todos estos proyectos. Y si tienen preguntas, bienvenidas. Muchas gracias, María José, porque con tus conocimientos, con tu experiencia, con todo lo que nos acabas de contar, estás contribuyendo para que podamos conocer investigaciones y avances sobre las enfermedades demielinizantes en otros países y más en España, que están liderando procesos de investigación tan interesantes. Las preguntas las vamos, si quieren las pueden ir poniendo. Muchísimas gracias. A ti. A continuación, les presento a la doctora Ana María Toral, quien desde Cuenca nos brinda sus conocimientos y experiencias, además que nos brinda permanentemente el apoyo incondicional para los pacientes de su región. Adelante, doctora Ana María Toral. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias a APMEDE por invitarme a ser parte de esta importante charla. Muchísimas gracias, María José, estuvo muy interesante la presentación. Y hoy me ha tocado a mí, quisiera compartirles mi presentación, pero me dice que no puedo. Sí, te estaba preguntando por interno si querías que la pasáramos, que la pasara el administrador o quieres pasarla tú. Sí, quisiera pasarla yo, pero no puedo compartirme, no me permite compartir. Ya te van a entregar la opción. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Mientras Andrei te entrega la administración sobre desmielinización en esclerosis múltiple y neuromielitis óptica, el rol de los oligodendrocitos en la remielinización. Allí está la pantalla, adelante. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Bueno, esta es una charla que me costó bastante armarla porque es un campo bastante complicado el explicar lo que hacen estos oligodendrocitos que ya María José explicó hace un momento también, pero estas son la base de la evaluación en la cosa. Perdónenme un ratito. Tengo un visitante llamado hijo, discúlpenme. Bueno, les quería mostrar este gráfico en el que vamos a ver cuáles son las células, porque quisiera darles como una base para que me entiendan un poquito después de lo que vamos a hablar. Estos son los astrocitos, tenemos los oligodendrocitos, tenemos neuronas, tenemos las células dendríticas, que forman parte muy importante del cerebro, y vamos a ir medio más hablando un poquito de cada uno. Ya nos habían hablado antes de la microglia o microglía, que son las células que se encargan de fagocitar. Fagocitar quiere decir que literalmente se comen a las bacterias o a los gérmenes o a
algún factor que ingrese al cerebro y que no sea reconocido como normal. Estas células también se encargan de mantener un equilibrio, que es la homeostasis, un equilibrio en el cerebro, y cuando hay estímulos pueden activarse y producir una respuesta inmune que pueden aumentar las citocinas, que son sustancias que activan a las células, y además promueven la cicatrización, la regeneración de las células y aparte de eso la formación de nuevos vasos, que sería la angiogénesis. Tenemos también los astrocitos, que son la gran cantidad de nuestro cerebro, que son células que están llenas de piecitos, como pueden ver en esta foto de acá, y que se encargan de tener un soporte, dan mucho soporte al cerebro. Además de esto, dan un soporte metabólico, es decir, alimentación y metabolismo de todas las células, y también controlan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es aquella que nos previene de que todo entre en nuestro cerebro desde la sangre. Es uno de los grandes sistemas de protección que tiene nuestro cerebro, por lo tanto se mantiene un poquito aislado del resto del cuerpo. Los oligodendrocitos, que son las células que son hoy el motivo de esta charla, son las células que se encargan de producir la mielina. La mielina son, ¿sí se puede ver el puntero cuando lo muevo? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Sí, se ve claramente. Y estas células producen la mielina. La mielina es una sustancia lipídica, es decir, como grasa, que recubre los cables, que básicamente son los axones, y son este recubrimiento celeste o azulito que lo vemos aquí. Esto se encarga de transmitir rápidamente los impulsos entre las neuronas. Son muy susceptibles y los linfocitos, especialmente los linfocitos TCD8, son los que le atacan fácilmente. Para llegar a ser un oligodendrocito tienen que pasar por muchísimos procesos de activación, proliferación, es decir, que aumentan, migran a las zonas donde tienen que hacer su trabajo y se diferencian a oligodendrocitos adultos para poder producir la mielina. En la esclerosis múltiple y en la neuromielitis ópticas, por procesos patológicos que ya los vamos a ver en un ratito, se producen disfunción y muerte de estos oligodendrocitos, lo cual lleva a pérdida de la mielina o desmielinización y neurodegeneración. Y bueno, todos conocemos que las neuronas son la unidad funcional del sistema nervioso, que son la base fundamental, pero que no podrían trabajar si no tienen a todos los anteriores, oligodendrocitos, astrocitos o la microglía para poder trabajar. Estas trabajan a través de diversos neurotransmisores y comparten información, siendo las células más importantes, pero que no pueden estar solitas. Para poder saber qué es la desmielinización, primero tenemos que saber qué es la mielinización. La mielinización del sistema nervioso central se da por los oligodendrocitos. En el sistema periférico se da por unas células que se llaman las células de Schwann, pero como estamos hablando más que nada del sistema nervioso central, que es donde afecta la neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple, vamos a hablar solamente de los oligodendrocitos. Este es un proceso propiamente dicho de los vertebrados, ¿sí? Estos, como les decía, la mielina permite la conducción saltatoria, es decir, los impulsos van saltando de un lado para el otro entre los nódulos de Ranvier, y se genera una conexión sumamente rápida. Garantiza la mielina la velocidad y eficacia del transporte del estímulo, y la mielinización comienza desde el nacimiento y dura aproximadamente las 2 primeras décadas de la vida, es decir, dura muchísimo tiempo hasta llegar a tener una mielinización completa, y durante toda la vida se va reparando los daños, pero de una manera muy lenta. Crean ustedes que si es que se demora 20 años en mielinizar los nervios, para remielinizar demora un montón de tiempo. ¿Y qué es la desmielinización? Es un proceso patológico, es decir, ya es una enfermedad en la cual se daña la capa de mielina. Les voy a poner un ejemplo muy gráfico. Si yo quiero venir de Quito a Cuenca, sabemos que el norte de nuestro país goza de unas carreteras espectaculares, del cual las partes del sur les envidiamos, y si vienen de Quito a Riobamba, en el que hay 220 kilómetros de distancia, ustedes viajan en aproximadamente 2 horas y media a 3, porque tienen unas vías espectaculares. Mientras que una vez que llegan a Riobamba y quieren llegar a Cuenca, lo cual es muy cierto porque hace muy poquito nos demoramos 4 horas y media más o menos en una distancia de 230 kilómetros. Eso quiere decir que esta carretera del norte al sur, digamos de Quito hasta Riobamba, está perfectamente mielinizada con un asfalto de primera, mientras que en la de Riobamba Cuenca está llena de huecos, de baches, está llena de derrumbes, y eso es lo que es la desmielinización. Los estímulos dejan de transmitirse rápidamente y puede demorar mucho más, generando ya daño en la transmisión y también ya neurodegeneración.
¿Qué pasa en la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple hay una infiltración de células a través de la barrera hematoencefálica, que la habíamos hablado hace un ratito, causan inflamación, desmielinización y daño en el cerebro, lo cual lleva a una alteración neuronal. Si vemos acá, estos gráficos parecen bastante difíciles, pero les voy a explicar un poquito. Tenemos acá, por ejemplo, un virus o una bacteria que atraviesa la mucosa, la cual es nuestra primera barrera de defensa, y llega hacia el espacio pericelular. Y aquí se activa, las células estas de nuestras defensas innatas se activan produciendo una cosita que se llama complejo mayor de histocompatibilidad y van adentro de los ganglios. Los ganglios es esta bola grandota de acá, donde activan o hacen, vuelven a las células autorreactivas, es decir, que se activen y que empiecen a hacer cosas buenas y cosas malas. Estas se diferencian en linfocitos T, TH1 y 17, las cuales ya están con este registro de que algo malo pasó, atraviesan a la sangre y después atraviesan la barrera hematoencefálica y van hacia el cerebro. Estas células igual hacen una brecha en las cuales pueden entrar y salir más células, generando más filtraciones a través de la barrera hematoencefálica y generando un daño en el cual el mismo cuerpo, es decir, una enfermedad autoinmune, se ataca a uno mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, las mismas células de defensa que se autoactivaron desde una manera errónea van a atacar al cerebro, al propio cerebro. En cambio, en la NMO, en la neuromielitis óptica, es bastante parecido, pero esto se presenta porque hay una inmunoglobulina G contra la aquaporina 4. La aquaporina son unos canales que están al pie de los astrocitos, que habíamos hablado en los pies de los astrocitos, y cuando estos atraviesan, que no se sabe bien por qué atraviesan la barrera hematoencefálica, van a atacar a los astrocitos, lo cual genera una producción de células inflamatorias, ¿sí? Lo vamos a ver mejor en este gráfico. Atraviesan la barrera hematoencefálica, atraviesan a los pies de los astrocitos, este es nuestro astrocito, ¿sí? Y generan un montón de inflamación a través de neutrófilos, macrófagos, células de defensa, que generan inflamación y de pasito le están pegando al oligodendrocito, que es el que produce la mielina, generando pérdida neuronal y desmielinización. Ambas enfermedades, tanto la neuromielitis óptica como la esclerosis múltiple, tienen una base en la desmielinización, lo que genera los síntomas que vamos a ir bien, que presentan los pacientes con esclerosis múltiple. Si bien la disfunción de los oligodendrocitos y su muerte son características de algunas de las enfermedades entre las que estamos hablando hoy, como la NMO y la esclerosis múltiple, no son propias de estas enfermedades. Se producen muchísimas enfermedades neurológicas, como es un infarto cerebral, cuando hay un trauma cerebral severo, o en todas las enfermedades neurodegenerativas, tipo Parkinson, tipo Alzheimer, también hay desmielinización. La desmielinización, cuando es persistente, como es en el caso de la esclerosis múltiple, genera una disfunción y pérdida de los oligodendrocitos, ¿sí? Y cuando no hay unas células progenitoras de los oligodendrocitos, que son estas las que deberían formar nuevos oligodendrocitos y enviarlos a trabajar de nuevo y producir mielina, se produce el daño en la esclerosis múltiple. ¿Por qué se producen los daños de los oligodendrocitos? Primero, por disfunción, es decir, por autoataques, autoinmunidad, y las oligodendropatías, que no son el tema de nuestra charla, ya enfermedades propias de los oligodendrocitos. Hemos hablado de la desmielinización, ahora les voy a hablar un poquito de la remielinización. La remielinización es un proceso indispensable para poder restaurar la función y proteger las fibras de la degeneración. Se produce a través de los oligodendrocitos, que tienen que ser nuevos, porque recuerden que ya les atacaron a los otros y de cierta manera estos murieron, así que tenemos que esperar que las células progenitoras de oligodendrocitos se diferencien y se vuelvan a ser oligodendrocitos normales o adultos y generen la mielina. Al momento, que ya nos va a hablar después el doctor Patricio Correa, es una de las metas de tratamiento en las enfermedades desmielinizantes es la remielinización, porque si bien estamos utilizando terapias modificadoras de la enfermedad, no estamos haciendo nada para remielinizar. La remielinización depende, una vez más, de los oligodendrocitos, y estos oligodendrocitos las células progenitoras tienen que diferenciar de oligodendrocitos, mandarles a que hagan su trabajo, que proliferen, que migren y que se vayan hacia los lugares donde necesitan ser remielinizados. En el sistema nervioso central del adulto, bueno, en que esto ya esperamos que sí vemos esclerosis múltiple en niños, pero bueno, es mucho más frecuente en adultos.
Estas células progenitoras se encuentran en algunas partes del cerebro, como son la zona supranular del giro dentado, está en el hipocampo, en el neocórtex, que son algunas partes muy importantes de nuestro cerebro donde están localizados. A estos les va a llegar una información que tienen que migrar hacia la zona, supongamos que la lesión fue en el frontal derecho, o fue en la médula, o fue en el cerebelo, tienen que migrar a esos lugares para volverse a producir mielina. Las zonas que pierden mielina, es decir, en una zona donde se asentó una placa de esclerosis múltiple o una lesión de neuromielitis óptica, son muy susceptibles a volver a formar una nueva lesión. Estas nuevas lesiones, si ustedes piensan que es como una capa que da la vuelta al nervio, pero si ya le dejamos un bachecito ahí, es como cuando ponen el bacheo, ponen solamente un poquito de asfalto en esos huecos grandotes de nuestras carreteras. ¿Qué pasa? 2, 3 meses y de nuevo se vuelve a formar el mismo hueco. Entonces, es porque la forma de cicatrizar no fue la adecuada. En las formas que la causa de la desmielinización es la inflamación, y se cree que también la causa de remielinización es la misma inflamación. Si es que la placa no estaría presente, no habría que remielinizar, ¿sí? Sigue los mismos pasos de la mielinización desde el inicio, desde que nacemos, pero por factores locales o a veces porque hay alguna célula que no dejó hacer el trabajo bien, las capas de mielina son más delgaditas, entonces son mucho más fáciles de dañar nuevamente. Esto básicamente me parecía que era como la introducción de que yo quería darles para que después ustedes entiendan de una mejor manera qué es lo que vamos a hablar y a dónde estarían dirigidas las terapéuticas que nos va a hablar el doctor Correa y lo que ya nos habló María José. Así que el descubrir los misterios alrededor del proceso de remielinización en esclerosis y en NMO son la base fundamental para poder desarrollar los medicamentos que nos brinden una protección, remielinización, fuera de las terapias moduladoras que ya de alguna manera se están estudiando y que pueden generar algunas de ellas algún poquito de remielinización, pero por ahora no tenemos unos medicamentos que realmente hagan el trabajo completo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, hay preguntas. Muchas gracias, doctora Ana María Toral. Y igual que con María José, vamos a hacer las preguntas al final. Ya hay algunas por escrito, entonces vamos a continuar. Pero quería comentarles que la doctora Ana María Toral Granda, ella actualmente está cursando la maestría de neuroinmunología de la Universidad de Barcelona. Hizo su residencia de neurología en el Hospital Italiano de Buenos Aires y obtuvo el título de especialista en neurología, título otorgado por el Hospital Italiano de Buenos Aires, Sociedad Neurológica Argentina y Ministerio de Salud de la Nación en Argentina. Entre el 2010 y el 2012 estudió la carrera de especialista en neurología en la Universidad de Buenos Aires y sus estudios de pregrado los hizo en la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. El título que obtuvo fue doctor en Medicina y Cirugía. Actualmente es la jefe del Departamento de Neurología del Hospital José Carrasco Arteaga en Cuenca y es docente de Neurología de posgrado de Medicina Interna en la misma Universidad de Cuenca. Neuróloga de planta en el Hospital Universitario del Río y entre el 2008 y el 12 fue médica residente de neurología en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Por todo esto le agradecemos y por haber hecho como una introducción a lo que a continuación nos va a comentar el doctor Patricio Correa. Pero antes de presentarles al doctor Patricio Correa, quería contarles qué es APMEDE. APMEDE es una organización sin ánimo de lucro y como ya ustedes escucharon, quiero agradecer y destacar el trabajo de un equipo pequeño que nació con muchos sueños y ese equipo decidió que fuera el presidente el doctor Trajano Lugo, como ustedes lo escucharon antes. Lucía Cedeño, a quienes ustedes ven aquí en esta fotografía, es la directora administrativa.
Andrea Urquiza es la responsable de redes sociales y de la página web. Y yo, Marta Lucía Buenaventura, que les apoyo en comunicación. Presenté a Maricruz Isurieta, creo que no, Maricruz Isurieta, quien se encarga de todo lo que tiene que ver con los diseños y con las estrategias dentro de APMEDE. Este pequeño grupo desde sus inicios ha contado con el apoyo de otros pacientes y profesionales que se han unido para buscar cómo brindar calidad de vida a los pacientes con enfermedades desmielinizantes. Entre todos, este año se conformó APMEDE como una organización legalmente constituida, realizó alianzas con profesionales de fisioterapia, neurociencias, nutrición, entre otros. Con estos profesionales se realizaron actividades y entre ellas se destacan conferencias dirigidas a los pacientes. Tenemos también nuestra página web a la que los invitamos que ingresen, que se unan, que nos sigan en las redes. Allí compartimos información interesante a través de enlaces, ya sean de nuestros especialistas o de otras personalidades a nivel mundial. Además, nos unimos a la TEM como organismo latinoamericano que agrupa a las organizaciones de diferentes países de la región para desarrollar estrategias. De ello recibimos también invitaciones a conferencias y a investigaciones de las cuales Lucía ha liderado para poder enviar información de nuestro país allí. Aquí vemos avances e investigaciones realizadas. Y ahora sí, invito al doctor Patricio Correa, que es nuestro principal profesional especializado, aliado, de quien recibimos todo el apoyo como médico tratante y especialista en el tema. Sin él y su grupo de apoyo, sus compañeros de trabajo, algunas de estas actividades no hubiéramos podido realizarlas. El tema que el doctor va a compartir con nosotros son ensayos clínicos en remielinización. Ahora, ¿quién es el doctor Patricio Correa? Además de ser un aliado importante para APMEDE. Él hizo su residencia de neurología en el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito y la Universidad San Francisco de Quito. Hizo su diplomado en docencia en Ciencias de la Salud por la Universidad Central del Ecuador. Magíster en Neuroinmunología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Magíster en Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad de Salamanca. Tiene entrenamiento en esclerosis múltiple en el Mellen Center de Cleveland Clinic, USA. Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, CEMCAT, España. Su desempeño en este momento es como jefe de área de las enfermedades desmielinizantes del Carlos Andrade Marín en Quito, profesor de neurología de la Universidad Central y de la Católica del Ecuador, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología y de la Academia Americana de Neurología. Su área de interés es la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica. Otras acciones que ha desarrollado ha sido secretario del Comité Latinoamericano de Esclerosis Múltiple, LACTRIMS, autor y coautor de artículos científicos y de capítulos de libros relacionados al área de neurología, principalmente esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. Doctor Correa, bienvenido nuevamente a este espacio. Bueno, en primer lugar, buenas noches con todos, buenas noches con los pacientes. Quiero agradecer a APMEDE por esta invitación. Es un honor para mí estar aquí compartiendo estos minutos con cada uno de ustedes. De la misma manera, es un honor estar compartiendo el panel con María José Ulloa y con la doctora Ana María Toral, a quien les aprecio mucho y admiro el trabajo que están haciendo, sea en la parte del laboratorio y también con los pacientes, en el caso de la doctora Torán. Bien, bueno, voy a compartir mi presentación con ustedes. Y me avisan, por favor, si es que la pueden ustedes observar. Sí, doctor. Muy bien, lo voy a poner a modo de presentación. Bien. Bueno, en primer lugar, han escuchado unas charlas magníficas, así que voy a tratar de
igualar a ese nivel que han presentado los anteriores panelistas. Va a ser muy complicado, de verdad. Bien, este tema es una terapia de reminiscencia en esclerosis múltiple y para poder hablar de terapias vamos a conversar de unos conceptos que son básicos y ya habían escuchado ustedes muchas veces la palabra de un ensayo clínico. Y bueno, la eficacia de un medicamento, ahora que estamos en épocas de COVID y que ustedes han escuchado que hay un ensayo clínico fase 3 en el cual sale la vacuna, que esperemos al azar, en forma aleatorizada. En un grupo, como ustedes pueden ver en el lado izquierdo, le van a dar el tratamiento experimental y en el otro grupo, en el lado derecho, tratamiento placebo. Y luego, en el tiempo, van a observar cuál es el efecto de estos tratamientos. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es un placebo? Aquí ustedes pueden observar en esta figura, por ejemplo, un omeprazol en el lado izquierdo y un placebo en el lado derecho. Fíjense ustedes que el placebo es un componente inerte, no tiene un efecto terapéutico, no tiene un efecto curativo. Fíjense que físicamente se parece al medicamento original en su forma, en su color. Entonces, ese es un placebo. El placebo puede ser una pastilla, el placebo puede ser un suero. Entonces, el suero tiene que tener las mismas características de tratamiento experimental, puede ser una inyección. En definitiva, el placebo, y curiosamente, sí va a tener un efecto en la población. El hecho de que una persona reciba un tratamiento, por más que sea este placebo, el hecho solo de recibir un tratamiento va a tener un efecto terapéutico. Por lo tanto, en los ensayos clínicos, lo que nosotros queremos al inicio es que este nuevo fármaco tenga un efecto superior al placebo, porque si el placebo de por sí va a tener un efecto, yo aspiro que el medicamento que estoy yo tratando de demostrar que sirve o que es útil sea mejor que el placebo. Entonces, esto ha ocurrido sí en las terapias de esclerosis múltiple. Muchos de ustedes recibieron interferones, muchos de ustedes han recibido fingolimod, algunos por ahí han recibido teriflunomida, algunos reciben rituximab, unos pocos ocrelizumab. Entonces, ¿de dónde nació la eficacia o cómo es que el médico ahora puede prescribir estos fármacos? Se basó en los resultados obtenidos a través de un ensayo clínico. Vamos a la historia de la esclerosis múltiple. Aquí ustedes pueden observar un trabajo publicado en el año de 1993. En la parte superior izquierda, fíjense que hay una población de 372 pacientes a los cuales los dividieron o los randomizaron en 3 grupos, placebo e interferón en bajas y altas dosis. Y ustedes pueden ver en la figura, en la parte inferior, cómo el haber tratado con interferón redujo las recaídas en comparación con el placebo. Es decir, si el placebo ya tiene un efecto y este nuevo fármaco, estamos en el año 1993 del interferón, redujo en forma significativa, mayor que el placebo, entonces este medicamento es útil. Fíjense en la figura inferior que el estar libre de recaídas, el 18% de la población que recibió este placebo estuvo libre de recaídas versus el 36% que recibió el interferón. Entonces, comparado con placebo, este medicamento sí fue eficaz, por lo tanto, ya lo podemos luego extrapolar a la práctica diaria y comenzar a prescribir interferón. Es del año 1993. Ahora, fíjense en que la eficacia es modesta. Y claro, lo que hace el interferón al momento que nos administramos es por decirlo en términos sencillos, solo como un poco organizar el sistema inmunológico. No es un inmunosupresor como tal, solo modula el sistema inmune. Y bien, y a partir de eso podemos prescribir, ¿no es cierto?, interferón a partir de este y muchos otros ensayos clínicos muy parecidos que fueron publicados. Una eficacia modesta, el año 1993. Para el año 2006 se presenta otro estudio controlado, randomizado, con un medicamento que es intravenoso.
llamado natalizumab. Este es un anticuerpo monoclonal, es decir, es un anticuerpo que se obtiene en laboratorio, como ya lo ha explicado María José, a través de estudios preclínicos, y que por ahí encontraron que les resultó ser útil y lo llevaron a la fase clínica. Y este ensayo demostraba que en comparación con placebo, este anticuerpo monoclonal administrado a través de un suero en la vena reducía las recaídas, 68%. Entonces, fíjense en que comparación con lo de 1993, esta reducción de las recaídas era mucho mayor, así como, wow, qué increíble este medicamento, una alta potencia antiinflamatoria. Lo que hace este medicamento es impedir que esas células del sistema inmune, que lo explicó bien a la doctora Toral, ingresen al cerebro, no atraviesen esta barrera que tenemos entre el cerebro y la sangre llamada barrera hematocefálica, y de esa manera evitamos que estas células que producen daño al sistema nervioso central se queden en la sangre. Le tomen, y le tomen a las células, le digan, no, tú te vas a quedar aquí, no vas a entrar al sistema nervioso central. Y solo ese efecto del medicamento hace que haya una reducción mucho mayor en las recaídas. ¿Bien? Luego también vino la época por el año 2010 de las pastillas. Bueno, entonces ya teníamos inyecciones, ya teníamos medicamentos en la vena, y luego se incorporaron las tabletas Fingolimod. Muchos de ustedes han tomado Fingolimod, marca Gileña, marca Librina, pero en definitiva, la eficacia del Fingolimod para poderlo prescribir provenían de ensayos clínicos. Aquí tenemos un estudio comparado con placebo, sí, pero fíjense aquí cómo evolucionó ya la medicina, porque a diferencia de otros ensayos clínicos con interferones que lo comparaban con placebo y únicamente este era el comparador, ahora ya lo compararon con interferón. Interesante, porque si el interferón ya era superior al placebo, ahora entonces voy a ver si con este fármaco la eficacia va a ser mayor al interferón, que ya tiene un efecto sobre el placebo. Eso va a tener un impacto mucho mayor en cuanto al control de la actividad inflamatoria de la enfermedad. Y claro, reducía las recaídas hasta, nosotros lo llamamos tasa de recaídas, el número de recaídas en un año, pero más allá del término, reducía hasta un 52%, no tan alto como lo que hacía natalizumab, pero un porcentaje bastante considerable y superior ya al interferón en cuanto a controlar la actividad inflamatoria. Y luego, aquí, luego aparece ocrelizumab. Aquí hay un pequeño error en la diapositiva porque le puse en recaídas, pero la figura es más bien de progresión de discapacidad. Pero más allá de eso, con ocrelizumab lo que se hizo era comparar ocrelizumab con Reviv, que muchos de ustedes lo conocen, que es un tipo de interferón de altas dosis de administración 3 veces por semana. Entonces, lo que hacía ocrelizumab en comparación con el Reviv era reducir la tasa de recaídas anuales, ¿sí? Un porcentaje plus 50 o 60%, reducir la actividad inflamatoria en el cerebro hasta un 80 o 90%, y reducir la progresión de discapacidad. Esta discapacidad que el paciente a veces en el tiempo lo va sintiendo poco a poco. No todos, pero hay pacientes que van agregando cada vez más problemas en el tiempo. Entonces, este anticuerpo monoclonal lo que hacía era, o lo que hace, perdón, es destruir una célula blanca de la sangre llamada linfocito B, que es el responsable de ingresar al cerebro y producir actividad inflamatoria. Pero bien, el punto es que la práctica diaria que hacemos nosotros, los neurólogos, proviene de esta evidencia en base a ensayos clínicos de fase 3. Pero como ustedes me han escuchado hasta ahora, lo que hacen estos fármacos era recaídas, actividad en resonancia magnética, discapacidad. Pero no hemos escuchado de regeneración, no hemos escuchado hasta ahora remielinización. Por lo tanto, lo que María José había dicho, sí, sabemos cómo hay muchos fármacos que controlan la actividad inflamatoria, y esto es lo que está ocurriendo hasta ahora. Prescribimos medicamentos para poder controlar la actividad inflamatoria. Entonces, el punto es, necesito yo ahora un fármaco que trate de poder restaurar ese tejido que ha sido destruido por la inflamación. Como ya bien lo manifestaron los ponentes a través de terapias de remilinización. Resulta bien interesante. Si, bueno, si en esclerosis múltiple el problema es la desmielinización, pues ahora trabajar en terapias que produzcan una remielinización. En aquellos sitios en los cuales las carreteras, como bien lo expuso la doctora Toral, han sido totalmente destruidas, volver a repavimentar y dejarlo como nuevo. Entonces, ¿eso es posible?
Aquí ustedes pueden ver en esta gráfica cómo se hace el desarrollo de las terapias. Entonces, María José trabaja en la parte preclínica, lo explicó súper bien, cómo van investigando en laboratorio cuál elegir un nuevo blanco terapéutico, ¿no es cierto? Es muy interesante, un trabajo muy complicado, de lo que nos mostró. Y luego, cuando por fin encuentran algo, dicen, eureka, encontré algo en el cual lo puedo llevar a un ensayo. Los ensayos clínicos tienen que pasar por 4 fases. Bueno, al menos 3 fases para que sean aprobados. Es decir, en la fase 1 y 2 se trata de incluir individuos en pequeñas poblaciones y principalmente tratamos de ver la seguridad del medicamento. Entonces, todo este tiempo hemos vivido atormentados con el COVID y por lo tanto hemos estado a la expectativa de que el día de mañana salga una vacuna. Y ustedes escuchaban en las noticias, o todos escuchábamos que decían, ah, mira, ya está en fase 2 la vacuna y parece ser segura. Bien, ya va a la fase 3. Es decir, en la fase 1 y fase 2 se trata de ver de la seguridad de los medicamentos. No se ve en sí la eficacia, qué tan bueno es, hablando en términos sencillos. Pero en la fase 3 sí yo veo qué tan bueno es el medicamento y qué tan seguro es. Y bueno, la fase 4 es ya cuando la administran en la población, que es lo que ahora está ocurriendo con las vacunas de COVID a nivel mundial. Ya lo están administrando ya en personas, primero en profesionales de la salud. Entonces, eso es fase 4 y vamos a ver en la vida real cómo se comporta este medicamento que ha venido de estas fases de ensayos clínicos. Ahora, la pregunta es, ¿las terapias de remilinización en dónde están? En fase 1, fase 2, fase 3, y es algo que les voy a tratar de mostrar a continuación. Entonces, aquí ustedes pueden ver una terapia de iniciación antilingo, es un antilingo 1. Bien, más allá del término complicado, lingo 1, realmente es una proteína que tenemos nosotros que inhibe la remilinización. La remilinización. Entonces, esto ya ha salido de las fases de laboratorio, de las fases preclínicas, y ahora está en fase 2. Y en este ensayo clínico ustedes pueden ver que se incluyeron 543 casos y a 93 de ellos les dieron placebo. Y otro grupo de pacientes les administraron dosis de 3, de 10, de 30, de 100 miligramos. Están tratando de ver una dosis en la cual se pueda ver si es que hay un efecto en la remilinización. ¿Y qué es lo que midieron aquí en este ensayo clínico? Era la discapacidad, dado a través de una escala que es la que le hemos aplicado a todos ustedes. Les hemos hecho cargar distancias cortas, distancias largas, le hemos hecho un examen neurológico, entonces decimos su gran discapacidad. Este ensayo midieron esto, discapacidad. Luego, función cognitiva. A todos ustedes hemos pasado unos audios, acuérdense, unos audios en los cuales hacíamos unas restas, sí, hacíamos una especie de una operación matemática cada vez que el audio nos daba a nosotros un número. Entonces, eso es la función cognitiva. En este ensayo también vieron la función física a través de colocar unos pequeños palillos en orificios. Todos ustedes se van a acordar, la prueba que nos hicieron ahí en los consultorios, sí, de colocar unos palillos en 9 orificios y una marcha corta de 7.8 metros. Adicionalmente a eso, hicieron algunas evaluaciones o medidas en resonancia magnética. Y, a ver, si es que un paciente tiene esclerosis múltiple y hubo áreas de desmielinización que dejaron secuelas físicas, cognitivas, al momento de yo colocar este que en teoría va a remielinizar, lo que yo hubiera esperado es que, aparte de ser seguro, ya ver una tendencia a que vayan los pacientes mejorando en la discapacidad, mejorando en la parte cognitiva, mejorando en la parte física, a pesar de que, nuevamente repito, estamos en un ensayo de fase 2 que se trata de ver más la seguridad. Y estos son los resultados, y abajo les he colocado una conclusión escrito lo más sencillo posible, que no se encontró así
un impacto muy importante. Fue seguro, sí, pero no se encontró como un impacto en la discapacidad cuando se le comparó con placebo. Recuerden ustedes que el placebo ya tiene de por sí un efecto, un resultado no muy alentador. Ahora, en este ensayo, a mi forma de ver, como que se cumplió, perdón, se hizo o se cometió un pequeño error. A todos ellos, a todo este grupo de pacientes, administraron interferón. Entonces, el punto es que si, por ejemplo, ustedes pueden ver en dosis de 30 miligramos por kilo, ahí como que hubo un pequeño efecto a favor de este nuevo medicamento, pero estos pacientes recibieron interferón. ¿Cómo sé yo si el interferón no pudo intervenir en los efectos que se observa aquí en el grupo de 30 miligramos por kilo? La otra pregunta que nos podemos hacer es, a ver, estas métricas que usamos nosotros en los pacientes en nuestro consultorio, de escala de discapacidad, de colocar los pines o de los audios, ¿era la manera correcta de medir la remielinización, el impacto de este medicamento en la remielinización? ¿Era una forma adecuada? Entonces, hay algunas preguntas que todavía no están bien claras en cuanto a este ensayo de fase 2. Y como este ensayo de fase 2, hay otros ensayos en fase 2. Ustedes pueden ver aquí en esta tabla a la derecha, ahí son nombres extremadamente complejos, algunos tienen unos numerales con letras. Y que fíjense, por ejemplo, en el primer medicamento que ha sido probado en pacientes con esclerosis múltiple, este es un estudio de fase 2, el estudio ya ha sido terminado el ensayo clínico y el resultado fue negativo, es decir, esta nueva molécula que trató de ver si es que remilinizaba, pues no tuvo un impacto positivo en cuanto a la eficacia. Aunque nuevamente repito, el de fase 2 principalmente es para ver los efectos de seguridad del fármaco. Luego, ahora, últimamente están utilizando más bien, antes que escalas métricas, resonancia magnética. En la resonancia magnética que a ustedes les hacemos, existe un tipo de resonancia magnética especial, por así decirlo, la cual me permite a mí ver si es que hay áreas de desmielinización o de remielinización. Pues bien, el segundo fármaco que ustedes observan ahí, el GACK 239512, lo que produjo es ya unos cambios en la resonancia magnética indicando que hay áreas de remielinización utilizando este. También es un estudio de fase 2. Y existen otros dos estudios más en los cuales están pendientes los resultados. Por lo tanto, las conclusiones que yo tengo por ahora en cuanto a terapias de remielinización no son muy alentadoras, porque todavía no tenemos evidencia sólida de que sirvan, porque recién están en fase 2. Y todavía no se conoce bien claro qué población se va a beneficiar de la terapia de remielinización. ¿Serán los jóvenes? ¿Serán los adultos jóvenes? ¿Serán los mayores de 50 años, de 60? Porque en estos estudios de fase 2 incluyen poblaciones a veces con muchos rangos de edad. ¿Se beneficiarán los pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente o los pacientes con esclerosis múltiple con formas progresivas? Todavía no, porque en estos estudios de fase 2 incluyeron formas progresivas y remitentes recurrentes. Y quizás lo que hemos aprendido nosotros a veces de los ensayos clínicos de terapias antiinflamatorias es que a veces hay grupos que se benefician de los fármacos. El fármaco no sirve para todos. La otra pregunta es, ¿qué marcador voy a utilizar yo para medir la remielinización? Porque, claro, María José nos mostraba unas lindas imágenes de cómo en el ratón se puede producir una remielinización. Pero eso no podemos hacer con el paciente, no les podemos a ustedes, ¿no es cierto?, abrir cerebro y sacar muestras para decir, bueno, vamos a ver cuál ha sido el efecto de esto en su cerebro. No podemos hacer esto. Tenemos que buscar la forma de cómo medir la remielinización. ¿Será a través de resonancias magnéticas, técnicas especiales? ¿Será a través de las escalas de discapacidad que nosotros usamos ahora? ¿Será a través de los audios para ver cómo está la función cognitiva? O no tenemos todavía marcadores, por ejemplo, a todos ustedes, a la mayoría han hecho punciones lumbares y hemos tenido muestras de líquido cefalorraquídeo. Pues bien, nosotros también podemos medir ahora la inflamación en el líquido cefalorraquídeo y será a través de eso que podemos medir también la remielinización. Son preguntas que todavía están como en el vacío.
Y lo siguiente es, lo otro es lo siguiente, a ver, hay pacientes que llevan 15 años, 20 años con esclerosis múltiple. Eso significa que en su cerebro tienen placas muy antiguas, crónicas. ¿Será que esas placas remilinizan? ¿O serán que se benefician los que recién tuvieron una recaída y en la resonancia magnética vemos que está captando contraste? Muchos de ustedes le hemos dicho, mire, su resonancia magnética hay una lesión nueva, capta contraste. ¿Será ahí más útil el fármaco? Y a pesar de todas estas no tan buenas noticias que les he indicado a ustedes, a pesar de todo lo descrito, es interesante, ¿no es cierto? Esperemos que el día de mañana, investigadores como María José, como su equipo, sí, busquen un target, un blanco, el cual permita restaurar el tejido que ha sido lesionado por esta inflamación. Por ahora tenemos que conformarnos de la administración. Imaginarnos un futuro hermoso en el cual, por un lado, les suprimo el sistema inmunológico, evitando daño al sistema nervioso central, y por otro, les voy a poner una terapia para que aquel daño que se originó en el cerebro, esas carreteras dañadas, vuelvan a ser repavimentadas. Ese sería el futuro ideal. Y quiero agradecer a ustedes nuevamente por la invitación y espero no haberles aburrido con la charla. Y estoy abierto para las preguntas que tengan. Doctor, no dude, nunca nos aburre, siempre nos enseña. Muchas gracias. Bueno, tenemos gratas preguntas. Son gratas porque nos ayudan a todos a seguir aprendiendo. Entonces, voy a empezar a leer, pero si alguien de los que está conectado quiere abrir su micrófono y quiere hablar, puede hacerlo. Voy a proceder con la primera pregunta que le hicieron al inicio. Nos pregunta Maybrit Cost. Dice así, habrá muchas preguntas, por eso me adelanto preguntando, ¿qué opinan sobre colocarse la vacuna del COVID a los pacientes con EM y enfermedades desmielinizantes? Y esa pregunta, Omar más adelante le dice que a él hace más de 2 años le pusieron una vacuna para influenza en el trabajo y le dio un brote. Entonces, yo les pediría a los doctores que cada uno nos pueda ampliar esa información, aunque no es objeto de esta reunión, pero de todas formas sí suponíamos que esta pregunta iba a aparecer porque incluso los que no somos pacientes también nos preguntan mismo, ¿cuánto más las personas que son inmunosuprimidas? Les entrego la palabra, pueden contestar los tres o algunos de los tres en el orden que quieran. No sé. Doctor. Por llegar próximamente. Creo que podemos, hay muchos estudios, todavía no se sabe, es algo bastante nuevo y todos estamos bastante ansiosos en saber qué pasa. Creo que podemos pensar que Europa y los países del primer mundo van a recibir primero y vamos a tener algún tipo de respuestas que no, hasta que nos llegue a nosotros, ¿no? Lo que hay que saber sobre la vacuna, sobre todo la de Pfizer ahorita, es que no es a virus vivo o a virus atenuado, no es el virus el que está en la vacuna, sino es un extracto que es del ARN. Por lo tanto, se espera que no haya las mismas respuestas que pueden haber ante otras vacunas, como por ejemplo la fiebre amarilla, que está básicamente no la damos nunca a los pacientes con enfermedades desmielinizantes, y tampoco, bueno, sí recomendamos la vacunación contra la influenza, el neumococo y algunas otras vacunas justamente para evitar cuadros severos, ¿no? Pero yo pensaría que sí se las puede aplicar, hasta esperar un poquito, veamos qué pasa. Supuestamente las vacunas van a llegar al Ecuador en marzo, están esperando la confirmación y que todo el trámite que está haciendo el Ministerio de Salud y el gobierno, pero creo que empezaría por ahí. No sé qué piensan los otros panelistas, una pregunta bastante
complicada, diría yo. Sí. Bueno, mi aporte sería que personalmente yo vi el protocolo de aplicación de la fase 3 de la vacuna de Pfizer y están en las pruebas excluidos los pacientes con esclerosis múltiple. Es decir, para los criterios de elegir a quién se vacunaba en los ensayos, todos los pacientes con enfermedades autoinmunes que en el tercer orden está la esclerosis múltiple, la vacuna no está aprobada aún para estas personas. Y también pude escuchar un poco en un congreso que tenían un poco de dudas de vacunar o no vacunar a los pacientes que están en terapia de anti-CD20, porque no saben si van a llegar o no a producir los anticuerpos necesarios. Sí, bueno, el punto es, por ejemplo, nosotros podamos aplicar el medicamento acá en el país, poder tener a la mano esta guía, ¿no es cierto?, de qué poblaciones han sido demostrado el medicamento, la vacuna ser eficaz. Porque evidentemente como si es que esta vacuna no ha sido aprobada en un grupo poblacional, pues muy difícil vamos a poder extrapolar resultados del ensayo clínico acá a la realidad. Yo desconozco cuáles fueron, como lo ha leído María José, los criterios de a quienes han incluido y a quienes han excluido. Entonces eso es algo que tendríamos que poder revisar cuando pueda llegar el medicamento acá. Luego, lo que ha planteado María José, sí, el rituximab, el ocrelizumab, destruyen un glóbulo blanco, como les manifesté, llamado linfocito T, linfocito B, por ponerlo en términos sencillos. Coincidentalmente, esta célula es la que produce las defensas una vez que nosotros nos vacunamos. Entonces, la pregunta aún que genera esto es si es que los pacientes con esclerosis múltiple se van a vacunar y que están recibiendo rituximab y ocrelizumab, y también los de NMO que reciben rituximab, ¿en qué momento se van a vacunar? Lo ideal va a ser vacunarlos antes de recibir la siguiente dosis de infusión de los anti-CD20, pero la siguiente pregunta que surge es, ahora, ¿esto va a generar una respuesta inmunitaria? Pero son preguntas que todavía son preguntas que todavía no conozco las respuestas. Evidentemente, para la población general, lo que nosotros queremos es que llegue la vacuna, porque estamos entre la espada y la pared, ¿no es cierto? Ahorita, por un lado, un virus que puede producir una mortalidad de entre 5 al 10% dependiendo del sistema sanitario, y por otro lado, la necesidad de salir para seguir haciendo vida, trabajando, produciendo. Y entre esto necesitamos un tratamiento en el cual nos permita adquirir estas defensas, esta inmunidad en rebaño, que podamos llegar nuevamente a tener una normalidad. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Además de felicitarlos, hay mucha felicitación para los tres, diciendo que los aportes han sido muy importantes, que se alegran de saber que ya hay avances, que la remielinización ya es una esperanza para los pacientes. Tenemos otra pregunta de Julia Paladines que dice que a su niño de 5 años le diagnosticaron esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. Ella pregunta por qué se da la enfermedad y cómo tratarla. De manera muy corta, pero yo diría que con Julia puede hablar cualquiera de los doctores. Después le pasamos el contacto de uno de ustedes o de quien ustedes me indiquen. Pero de manera muy corta, ¿podrían ustedes darle una respuesta a Julia? Y, Cecilia, bueno, a ver, a mí me llama mucho la atención que este paciente tenga dos enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central. Yo en realidad no conozco el caso, obviamente, pero yo me replantearía el diagnóstico, ¿no es cierto? Porque puede haber una enfermedad denominada una enfermedad anti-MOG que esta tiene características clínicas de esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. Es decir, este tipo de enfermedad puede producir
síntomas muy parecidos de esclerosis múltiple, a veces una desmielinización difusa del encéfalo y la médula espinal, puede tener brotes de neuritis óptica, brotes de mielitis, lesiones cerebrales, y más que tener las dos patologías de esclerosis múltiple y neuromielitis óptica, más bien sería lógico pensar o replantearse el diagnóstico si estamos frente a una entidad y una de ellas es una enfermedad llamada enfermedad con anticuerpos anti-MOG. ¿Por qué se produce? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Es una respuesta que no se tiene a nivel mundial. ¿Por qué existe esclerosis múltiple? Lo que se conoce ahora parece ser que existe un grupo, que existe una predisposición genética. Hay más de 100 genes identificados que han sido responsables o que dan un riesgo de desarrollar la enfermedad. Y esto sumado a un factor ambiental, llámese virus de Epstein-Barr, llámese vitamina D, llámese parasitosis, es decir, esta combinación de la genética con los factores ambientales hace que una enfermedad se desarrolle o una enfermedad no se desarrolle. Y parece ser que ahí está un poco la génesis de la esclerosis múltiple. Con neuromielitis óptica es menos comprendido porque es una enfermedad rara a nivel mundial, incluso en nuestros países, a pesar de tener mayor número de casos que en poblaciones europeas o norteamericanas, todavía no conocemos la genética muy claro de esta enfermedad o si hay algún factor ambiental que puede influenciar la aparición de esta patología. Lo que nosotros vemos son patrones. Un patrón claro es que es más común en individuos de etnia negra, en pacientes, en individuos mestizos, mientras que esclerosis múltiple es mucho más común en los caucásicos. Sí se han descrito ciertos genes en neuromielitis óptica, pero la investigación aún está muy por debajo de la cantidad de genes encontrados en esclerosis múltiple. No sé si la doctora Anita tendrá alguna otra aporte o del Y caso si, algún comentario. y si Julia tiene el micrófono y quiere hablar, sería bueno. Yo no sé si ella es paciente, si no es paciente del doctor Correa, de pronto es paciente de la doctora Toral. Julia, creo que Julia Buenas Paladines. noches. Sí, está hablando con ella, con Julia Hola, Paladines. Sí, ¿cómo le va? Buenas noches. Julia. Verá, mi hijo, primerito, estuvo decaído. Lo ingresaron al hospital, pero no me le dijeron que no tenía esclerosis, sino que solo tenía una infección cerebral. Lo único que me supieron decir, me le dieron el alta. Después de 3 días que me le dieron el alta a él, me pareció que se volvió ciego totalmente. No veía nada. Nada no veía porque también presentó que le dolía el cuerpo, la cabeza y no podía caminar. Pero de ahí ya me lo volvieron a ingresar en el hospital y me derivaron a Machala para que la vea una neuróloga allá en Machala, quien es la que lo está tratando a él. Y justamente le hicieron los exámenes y la doctora en Machala le detectó esta enfermedad de la esclerosis. En el examen que le hicieron, que le sacaron el líquido de la columna. Ya, yo le podría, a través de APMED, plantear una solución, porque, a ver, lo que se podría hacer es, por ejemplo, ponerse en contacto sea con la doctora Ana María Torre, que creo que es más cerca, que está más cerca de usted, poder llevar toda la información del historial de su familiar y nosotros tenemos reuniones mensuales de discusiones de casos clínicos. Entonces, la doctora nos podría compartir este caso y poder todos dar una opinión en la cual nos reunimos médicos de Quito, Guayaquil, de Cuenca y podríamos conocer el caso. Y de esa manera poder dar algunas opciones. Primero, ver si es o no una enfermedad desminimizante y segundo, ver si es una enfermedad desminimizante, cuál de
ellas es... Vamos a comunicarnos contigo para hacer el puente con los doctores y que te podamos apoyar y sostener durante este proceso con tu nene. Ceci Castillo dice que, bueno, que muchas gracias. Muchas Con gracias. gusto, Julián. Muchas gracias. Que Dios nos los bendiga Lo a todos. mismo. Muchas gracias. Les decía que Ceci Castillo dice que está muy satisfecha con el trabajo que se ha realizado, con la información que le han compartido, porque ya es una esperanza en el camino que están recorriendo los pacientes. Wilson Pico pregunta que si los medicamentos que actualmente están tomando solo sirven para detener la enfermedad, para que no siga avanzando, o para qué sirven esos medicamentos. Cualquiera de los tres puede contestar. María José, Anita, cualquiera. No sé si me escuchan, tengo un poquito de problema con el internet. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. Bueno, los tratamientos que están ahorita son terapias modificadoras de la enfermedad, no son curativas. No existe una cura todavía para la esclerosis múltiple. Esperemos que las investigaciones en algún momento nos saquen un medicamento que quite esta enfermedad, que cure esta enfermedad, pero son moduladoras, pero se llaman tratamientos moduladores de la enfermedad. Wilson, que usted está con rituximab, incluso está recibiendo un medicamento de alta eficacia en el caso para la esclerosis múltiple. Lastimosamente, todos estos modulan, frenan o tratan de evitar las recaídas y al mismo tiempo, al evitar recaídas o brotes de la enfermedad, lo que se trata es de evitar una progresión y una progresión de la discapacidad. Por eso es tan importante llegar a un diagnóstico temprano de la esclerosis múltiple o de la neuromielitis óptica e iniciar un tratamiento efectivo y rápidamente, porque si dejamos pasar el tiempo va a haber mayor deterioro del paciente. Y si es que, ejemplo, acabo de recibir un paciente que tiene aproximadamente 12 años de cuadros clínicos y recién a este momento le acabamos de diagnosticar, ya la progresión de su discapacidad es alta, está con casi silla de ruedas y es muy difícil que podamos incluso modular una enfermedad tan avanzada. La concientización de esta enfermedad, la socialización que hacen ustedes a través de su grupo de pacientes, a través de AFEMEDE, sirve para que la gente conozca de esta enfermedad que no es tan frecuente en nuestro país, pero la tenemos, y que puedan acercarse a los especialistas, a los neurólogos, para llegar a un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano para modular la enfermedad. Tal vez si eso respondió a la pregunta de Wilson. Sí, muchísimas gracias. Y hay una pregunta cercana a esta que acaba de contestar la doctora Toral, y dice que si el tratamiento con células madre al final no les ayuda a los pacientes con EM. Bueno, esa es una pregunta que yo podría un poco contestar. Es importante saber qué tipo de células madre se usan. O sea, no hay un tipo de células madre, sino que hay muchísimos tipos de células madre, y en esclerosis múltiple se han probado células madre mesenquimales. Las células madre mesenquimales provienen de la grasa y lo que hacen es disminuir la inflamación. No se ha visto un efecto muy grande. Y la otra cosa de las células madre es el modo de aplicación. Si nosotros, como lo que yo estaba haciendo, es utilizar células madre de oligodendrocitos, o sea, oligodendrocitos progenitores, el modo de aplicación tiene que ser directamente intracerebral. Es una cosa bastante riesgosa. Entonces, si nosotros en ratones no podemos probar que eso es suficientemente eficiente, no podemos arriesgar a un paciente a ponerle células madre en el cerebro, primero porque puede originar un tumor. Y segundo, por todas las infecciones secundarias que se pueden dar por inyectar células en el cerebro. Y la activación del sistema inmune si esas células son reconocidas. Entonces, yo creo que actualmente no podemos hablar de una terapia de células madre. Lo más cercano que hemos visto es en los niños que tienen mutaciones de PLP1. En California se probó
células madre neurales o neural stem cells, que son células madres que pueden dar lugar a oligodendrocitos, neuronas o astrocitos. Y no tuvieron un efecto muy bueno en los niños. De hecho, de los 8 niños que probaron, 2 niños se murieron. No pueden decir que es por el ensayo, pero no tuvieron una eficacia. Entonces, no creo que las células madre hasta ahora sean la salida. Estamos viendo si modificarles genéticamente de alguna forma puede ayudar a que esas células mielinicen, pero no, todavía no estamos en ese punto. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Primeramente quería agradecer a la doctora Ana María Toral, yo soy Wilson Pil, por la respuesta que me dio. Pero yo lo que quiero hacerle una pregunta es al doctor Patricio que me explique bien qué es el efecto placebo, porque supuestamente un efecto placebo solamente es algo que solamente se le inculca directamente al paciente, pero es algo que no va a tener ningún resultado. No sé si es que me estoy equivocando, o tal vez un efecto placebo, tal vez lo tomemos como ahorita, como dicen los medicamentos que son genéricos. ¿Me estoy equivocando o no sé si me puede ayudar con eso? Gracias. Ya, no sé si me pueden escuchar ahí porque se fue totalmente mi computadora está de toda la pantalla negra. No, sí se escucha, doctor, tranquilo. Ok, entonces, bueno, primero gracias por la pregunta y sí, es muy interesante esta pregunta que hacen, ¿no? El efecto placebo, pero lo que se ha observado en los ensayos clínicos es que, como ustedes pudieron observar aquí en uno que les mostré en el del año 1993, que les administraron un grupo de pacientes un placebo que era muy parecido al interferón, y fíjense en cómo en 18% de ellos había una reducción de la progresión, el 18% de ellos estuvieron libres de la enfermedad. Entonces, el placebo, el momento que usted va a recibir un medicamento, a usted le dice, mire, este medicamento, el médico le dice, esto es lo mejor, esto le va a curar, esto le va a aliviar. Sí, y digamos que no tiene un principio activo, sino solo es una pastilla, algo vacío, y usted toma, puede tener un beneficio. Ese beneficio se llama el efecto placebo. Esto es diferente a no recibir nada. O sea, el efecto placebo está dado por el hecho solo de ver al médico, el hecho de tomar un medicamento o algo que parezca un medicamento, y eso es el efecto placebo. Esa sensación de mejoría, esa sensación de bienestar, a pesar de que no se ha administrado nada, solo por el hecho de estar frente al médico y haberle dado una pastilla. Desde el punto de vista científico se ha estudiado a través de estudios en resonancia magnética cerebral, y se ha encontrado que ciertas áreas del cerebro se activan cuando un paciente recibe una medicación, a pesar de que eso sea un placebo. Entonces tiene como un sustrato anatómico cerebral, es decir, lo que parece ser es que nuestro cerebro, al momento que nos dicen, mira, esto te va a curar, esto te va a aliviar, y toma, parece ser que eso sí tiene un efecto. Y cuando un medicamento experimental es mejor que este efecto que tiene ya solo el tomar algo, entonces es porque ese efecto sí es, en realidad, el medicamento tiene un efecto terapéutico. Entonces, no sé si es que ahí que dejé un poquito más claro, pero sí tiene un efecto. De lo de genérico, no, eso es totalmente diferente. Ese es otro tema de los medicamentos originales, los biosimilares, los genéricos, las copias, es otro tema. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, yo voy a reiniciar mi computador un ratito, así que me voy a desconectar por un minuto ya, porque no sé qué le ocurrió. Perdón. Listo. Gracias. Trajano pregunta si se podrá remielinizar luego de haber pasado 20 años con medicación desinflamante y que ya existen daños neurológicos irreversibles. No sé si María José, Ana María pueden contestarle a Trajano. Claro que sigo viendo al doctor Correa en pantalla, entonces cualquiera de los tres.
Bueno, la remielinización en un paciente con tanto tiempo de evolución quizás es un poquito más difícil, ¿no? Porque recuerden ustedes que les había hablado que cada vez que se forman los nuevos oligodendrocitos que vienen de las células progenitoras, van a demorar más y hacen capas de mielina más delgadas que las originales. O sea, es como un parche, pero no un parche exacto al anterior. Y eso de todas maneras en una enfermedad de tan largo plazo puede que exista una remielinización, pero ya hay una afectación en la conducción, es decir, los axones ya están conduciendo un poco erróneamente o con cierto déficit, lo cual va a ser complicado. Puede haber remielinización, pero igual como en un momento lo dijo el doctor Correa, probablemente la remielinización sea más efectiva en gente con menos tiempo de la enfermedad y que haya tenido menos brotes de la enfermedad, donde haya habido menos daño a esa mielina y menos daño a esos oligodendrocitos. Siempre puede haber algo de remielinización, quizás no tan efectiva ni como obviamente como con la que nacemos, ni con apenas ha sido el primer evento de desmielinización. No sé si eso respondió tal vez la pregunta del doctor. Sí, muchas gracias, doctora. Está muy claro, gracias. También nos pregunta qué tiempo o condiciones hacen falta para lograr una remielinización. La mielina sea lo suficientemente gruesa, necesitamos que no haya inflamación. Y eso en un paciente con esclerosis múltiple es muy, muy complicado porque cuando nosotros vamos a remielinizar es cuando la lesión está más o menos activa, o sea, en una etapa temprana. Porque también es verdad que a veces se remielinizan poco, pero a veces la neurona se muere. Entonces no podemos ir a remielinizar una neurona muerta cuando pasa mucho tiempo. Lo que estamos intentando hacer a toda costa es cuando empieza la lesión, atacar, que es la parte más difícil porque hay una inflamación y creo que las condiciones ideales para remielinizar es que no haya inflamación y eso es muy, muy complicado. Lo conseguimos de ratones que no tienen sistema inmune, pero en un ratón con un sistema inmune es muy difícil remielinizar porque ahí hay muchísima inflamación. Muchas gracias. Doctor Correa o la doctora Toral, ¿quieren agregar algo más? Entonces, hago la siguiente pregunta, que es enviada por Marjorie. Dice, ¿por qué mi esclerosis múltiple se centra solo en mi neuritis óptica? No tengo bien clara la pregunta, pero a ver si es que hubo un debut de neuritis óptica y en una resonancia magnética cerebral le encontraron lesiones que cumplían el diagnóstico de una esclerosis múltiple. Pues yo le diría que esta es una buena noticia porque evidentemente con una neuritis óptica ya le hicieron el diagnóstico y por lo tanto ya debe estar con un tratamiento. Y mientras más el tiempo es cerebro, mientras más temprano nosotros identifiquemos al paciente, empecemos más temprano los tratamientos, esto va a evitar a largo plazo que el paciente llegue a acumular discapacidad. Entonces, si es que es así, esto es una buena noticia. Si es que el cuadro clínico es diferente, no lo sé. Sí. Marjorie, danos un ratito que el doctor Correa termine de contestar y luego te doy la palabra a ti, por favor. Bueno, no, más bien ya estaba terminando. Sería interesante que nos comente algo un poco más corto de lo que le está ocurriendo para poder dar información a la señora Marjorie. Marjorie, adelante. Marjorie. Andreita, si puedes abrirle el micrófono a Marjorie.
porfa. Está habilitado, ella tiene que habilitarlo. Ah, ya. Sí. Yo puedo hacer una pregunta. Sí, claro, Samuel. Ya, lo que pasa es que escuché que el doctor habló del placebo. La pregunta iría dirigida a que, corríjame si me equivoco, doctor Patricio, el placebo vendría a ser entonces una medida de comparación. Si el placebo significa que la persona o el cerebro asume un beneficio sin existir, sin tomar ningún medicamento, significa que si el medicamento que tomo, digamos que el placebo me da un 15% de positivo, de reactivación, y el medicamento me da un 10, significa que no es efectivo. Si el medicamento me da un 25 o un 30%, que está por encima del 10 o 15 que me está dando el placebo, significa que sí es efectivo. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy en lo correcto? Perfecto, esa es la mejor, ese es muy claro como el agua. Definitivamente, si es que yo quiero el día de mañana probar una terapia de reminización y como ustedes vieron en el ensayo de fase 2 era muy parecido a lo del placebo, parece ser que ese no va a ser el blanco que luego va a llegar a ser un estudio de fase 3. Oh, fíjense en que recién trataron de publicar pues se publicó un trabajo para el Alzheimer que es una enfermedad incurable y los resultados del estudio clínico demostraron que el medicamento experimental no fue mejor que el placebo en pacientes con Alzheimer, al menos en un ensayo clínico. Entonces, no va a funcionar ese medicamento. Es así. Chévere, gracias. Aló, buenas noches. Buenas noches, Marjorie. Adelante. ¿Cómo está? Mire, le cuento, a mí siempre me ha afectado la visión. Mire, ahorita que estoy en Zoom, justamente ahorita estoy en la casa de mi mamá y la que me está ayudando a meterme en el Zoom es mi hija. A mí se me dificulta porque yo casi no veo. A mí me afectó más la visión, la esclerosis. Y yo no estoy ahorita con tratamiento porque soy una paciente bien rebelde. Y tal vez no estaría tal vez dentro de un espectro más bien de una neuromielitis óptica y que esté haciendo muchas, porque las neuritis ópticas de la esclerosis múltiple suelen mejorar bastante con tratamiento, ¿no? O tal vez pensar en algún otro espectro anti-MOG. No sé, doctor Patricio, ¿qué piensa usted? Sí, bueno, yo el primer mensaje que le daría a la paciente, como a todos mis pacientes, es que yo le tengo mucho respeto, sea cual sea la entidad que usted tenga, un antimog, una neuromielitis óptica, una esclerosis múltiple, y a veces les digo, no jueguen con fuego, porque definitivamente cuando los pacientes han suspendido los tratamientos, si el paciente dice yo puedo ser rebelde, está bien, pero luego de un tiempo vas a venir a la consulta en silla de ruedas, con una discapacidad permanente, ¿no es cierto? O sea, es decir, el paciente al momento que asume el no recibir un tratamiento también va a asumir las secuelas que le puede acarrear la enfermedad. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, porque he tenido muchos que me han suspendido el tratamiento y cuando llegan al consultorio y golpean la puerta, lo primero que me dicen es, doctor Correa, no me hable y usted me dijo bien claro, se lo dije. He suspendido y hoy vengo con un brote. Sí, el punto Doctor, es cuando disculpe, ¿puedo hablar? Hasta cuando ya llega el paciente a ese estado, ya acumula mucha discapacidad y como ustedes ven, no existen terapias que puedan como remielinizar. Solo podemos detener la inflamación desde el momento en que nosotros conocemos al paciente. Marjorie, ¿querías decirle algo más al doctor? Mire, yo le cuento, yo empecé mi tratamiento desde el 2006. Yo me inyectaba la primera que era beta, que eran 15 ampollas mensuales. Ya, y yo me inyecté como 4 o 5 años. De ahí pasé a Bonex. El problema es que cuando yo me inyecto, como todos los pacientes, yo sé que nos ponemos mal, pero aunque ustedes no lo quieran creer, yo me siento súper que bien. Gracias a Dios, lo único que a mí me afecta, la esclerosis múltiple, es mi visión, porque yo camino como usted no se imagina. Vuelo caminando. Lo único que a mí me afectó fue mi visión, que es lo que ya no puedo ni leer, tengo que pedir ayuda. Gracias a Dios estoy en una asociación, he aprendido algunas cosas no videntes, porque no me queda de otra, porque no puedo ya hacer lo que yo antes hacía. Sí, lo que yo tendría que analizar es en realidad, porque es muy difícil, ¿no es cierto?, a través de una pregunta o de un chat poder analizar un caso en particular, como el caso anterior del niño. Lo que es uno como neurólogo lo que necesita y
y no sé qué opina la doctora Ana María Torales. Primero, todo un historial que yo me tardo preguntando a los pacientes siquiera 1 hora de la historia clínica, un examen neurológico, ¿ya? Luego ver todas las imágenes que el paciente tenga y con eso poder saber sobre qué estoy yo, si es que es una esclerosis múltiple, una neuromielitis óptica. Y digamos en el ejemplo hipotético de que usted tiene una esclerosis múltiple en el cual ha llevado mucho tiempo sin tratamiento, pues hay formas o variantes de esclerosis múltiple que son menos agresivas, en las cuales al paciente, a pesar de no ser tratado, no le produce discapacidad. Pero es muy difícil. Necesitaría en realidad poder tener toda la información para poder hacer un mejor juicio de su caso. No sé qué opinaría la doctora Ana María. Bueno, Doctor, si usted creo, desea, yo le puedo conseguir mi historia, no hay ningún problema, yo se la hago llegar si usted desea. Sí, se puede comunicar a través de APMED para poder, pero un poco la pregunta también sería, ¿cómo le sería que uno llegue al aporte? Eso podría conversar con APMED y luego me lo van a pasar a mí la información, ¿ya? Perfecto, muchas gracias, doctor. Marjorie, que igual que dije anteriormente, Lucía o yo nos comunicamos contigo mañana para ponernos de acuerdo y poderte apoyar con tus preguntas, dudas, inquietudes y que los doctores puedan analizar el caso con mayor tranquilidad. Hay una paciente, María Carrión, que dice que si es normal tener infecciones en las vías urinarias para los pacientes de APMD, de esclerosis múltiple. Bueno, lo que ocurre en esclerosis múltiple y neuromielitis óptica es que muchas veces ocurren lesiones a nivel medular y esto produce muchos problemas en el control de la vejiga o de los esfínteres. Y principalmente en las mujeres tienen anatómicamente una uretra más corta, lo que lo hace más susceptibles de infecciones. Entonces, y si a eso le suman que recibe un tratamiento que modula el sistema inmune o lo suprime, pues en este contexto se entiende que los pacientes pueden tener más infecciones de vías urinarias, especialmente las mujeres. La doctora Ana María Toral tiene algo que agregar al respecto. No, creo que lo que explicó el doctor Patricio está claro. Ahí es la causa de tener tantas infecciones. Ok, y para ir terminando, tenemos una última pregunta que dice, ¿cómo afecta el embarazo cuando se usa rituximab? ¿O el doctor Correa quieren contestar? O no sé si María José. Doctor Correa, no sé si me oye. A ver, en el caso es una buena pregunta, la esclerosis múltiple, el uso de los agentes modificadores de la enfermedad y el embarazo. Bien, yo lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes, por ejemplo, que quieren llegar a estar embarazadas y que reciben un tratamiento como rituximab, pues uno va a ver la parte preembarazo, cómo le ha ido al paciente en el tiempo. Si en el tiempo el paciente ha estado 0 recaídas, 0 brotes, con un control adecuado de la enfermedad, vemos que no es una esclerosis múltiple agresiva, lo que nosotros hacemos es suspender el tratamiento, por ejemplo, suspender rituximab, recibir terapia anticonceptiva por al menos 3 meses y de ahí comenzar a intentar el embarazo. Y durante el embarazo lo que nosotros hacemos es también un monitoreo del primero, el segundo, el tercer trimestre, porque el embarazo de por sí reduce la actividad inflamatoria en esclerosis múltiple.
vamos a poner el caso de pacientes como los que a veces, como los que tengo yo, en los cuales hemos suspendido el tratamiento, se embarazan, cero recaídas, y luego en el posparto pueden empezar las terapias. En algunos de ellos, lo que hemos hecho es también que tengan una lactancia en vista de que antes del embarazo no había recaídas, con el embarazo han ido bien, entonces decimos vamos a tener unos meses de lactancia y luego comenzar a empezar otra vez los tratamientos. Pero si yo veo por el contrario un paciente que tiene una esclerosis múltiple agresiva, que va a embarazarse, que nos toca suspender el tratamiento, hay algunas estrategias que se pueden hacer durante el embarazo. Si definitivamente es muy agresivo y está con un rituximab, recomendaciones de expertos indican que se puede utilizar durante el embarazo interferón. Y una vez terminé manifiesto que si bien todos tienen esclerosis múltiple o neuromielitis óptica, cada uno de ustedes son únicos, por lo tanto, el comportamiento de la enfermedad en ustedes es única y yo tengo que ver antes de quedarse embarazada cómo ha sido la enfermedad, cómo se ha comportado. Bueno, muchísimas gracias. Y les repito a nuestros 3 expositores, han recibido muchas felicitaciones. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y por, como decía una paciente antes, es darles esperanza con el tema de la remielinización. Ahorita, como APMEDE, nos queda un reto para el próximo año. Pero ha faltado Es crear la escuela algunos... de pacientes mediante la cual pretendemos formar pacientes activos que reconozcan la ruta del paciente, sus derechos y responsabilidades, y brindar también información para familiares y cuidadores, de tal manera que logremos nuestro sueño, que para que nos dancia un abrazo fuerte, feliz Navidad para todos y cada uno, en sus casas, en sus familias. APMEDE desea que pasen una linda noche de Navidad y que disfruten estos momentos en familia, cuidándose mucho. Abramos las cámaras, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Compartir su pantalla, verlos, saludarlos. Que aunque estamos distantes físicamente, estamos presentes en cada corazón y en cada hogar como APMEDE, para decirles que no estamos solos. Un fuerte abrazo, gracias. Unas lindas fiestas. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Felices fiestas a todos. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas